Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su canal Entrevista Académica. Hoy contamos con la presencia del maestro Raúl Salas Flores. El maestro Raúl Salas Flores es licenciado en Derecho con una especialidad en Derecho Civil Mercantil y formación docente. Maestro en Ciencias Penales y Criminalística. Actualmente maestrando la maestría de Política Criminal. El maestro Raúl Salas Flores tiene experiencia académica de varias universidades. Pero, para ese fin, queremos darle la bienvenida. Muy buenas noches, maestro, y quisiera pedirte, nos dieras, por favor, una referencia tuya, tanto profesional como académica. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. Adelante. Hola Ricardo, buenas noches. Es un gusto saludarte. También saludar a tu audiencia, ¿sí? Pues como lo has manifestado, yo soy licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, de la Facultad de Acatlán, ¿sí? Imparto clase también en esa facultad. Imparto las materias de amparo, Derecho Procesal de Amparo y Práctica Forense Civil. En otras universidades también tengo el gusto de colaborar, en donde imparto las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, ¿sí? Y en algunas ocasiones me asignan materias especializadas en criminología, criminalística, Ricardo. En la parte profesional tengo un despacho de abogados donde representamos a distintas empresas especialmente, ¿sí? Y atendemos a una variada clientela, Ricardo. Ese es mi papel profesional. Muchas gracias, maestro Salas. Hoy vamos a tocar un tema de suma trascendencia y de suma importancia, no nada más para las personas que estudian derecho, sino también para la sociedad en general. El tema es los retos de la defensa técnica frente a la acusación en el sistema de justicia penal mexicano. Muy buen tema, maestro. La verdad es que hoy es una de las referencias que podemos decir que ha tenido cambios sustanciales a partir del 2008 y aplicándose la reforma sobre los derechos humanos del 2010. Pero quiero hacerte una pregunta o que nos vayas adentrando dentro de estos cambios que han venido, porque ya hemos tenido hasta cierto punto nuevos sistemas penales, de justicia penal. Entonces yo mencioné el del 2008, que es donde empieza la parte de juicios orales, pero ¿qué nos puedes decir de la modificación del 2016? Sí, Ricardo, mira, la reforma constitucional en materia penal tiene su origen en el año 2008, cuando se estipula a nivel constitucional la creación de un nuevo sistema de justicia, ahora ya no tan nuevo, ¿verdad? Pero se contempla un periodo de 8 años de vacatio legis para que la entrada en vigor a nivel nacional de dicha legislación y evidentemente de las consecuencias y efectos que se producen. ¿Por qué 8 años, Ricardo? Porque son diferencias sustanciales, fundamentales. No solamente es un cambio de nombre, sino es un cambio de sistema completo desde la arquitectura penitenciaria hasta la formación académica de todos los operadores jurídicos. Esto fue un proceso y un cambio muy importante que requiere de tiempo y aún en la actualidad, a pesar de que ya tenemos alrededor de 4 años en este nuevo sistema de justicia o en este sistema de justicia, aún siguen habiendo pruebas de falla y error, Ricardo. Eh, Sí. Entre las diferencias sustanciales que podemos encontrar es que en el sistema anterior la víctima no estaba representada, era un visor solamente del procedimiento y sus derechos estaban en juego, pero estaba totalmente inerme, no podía hacer absolutamente nada y no tiene nadie que la representara, excepción del Ministerio Público, que como sabemos nosotros, en este país el Ministerio Público pues deja mucho que desear, a veces por falta de técnica y a veces por falta de voluntad, ¿no? Entonces, la defensa estaba en total desventaja en el procedimiento, algo que ahora no sucede en este nuevo sistema de justicia. Bueno, en este sistema de justicia la víctima tiene ahora
una participación activa dentro del proceso, es un operador jurídico y tiene no solamente la representación del Ministerio Público, sino además, ¿sí? Y cuando hablamos de defensa, no nos referimos solamente al imputado, sino también a la víctima, porque la víctima tiene derechos que hacer valer dentro del procedimiento y ahora requiere y tiene la oportunidad de presentar a un abogado, ya sea público o particular, que lo represente jurídicamente. Otro de los cambios importantes que hay es el paradigma acerca de para qué sirve el proceso. Nuestra Carta Magna, el artículo 20 de la Constitución, en su letra B, fracción 1, establece como la piedra angular de este procedimiento la presunción de inocencia. Es decir, el proceso no está para que el procesado, el imputado, pruebe su inocencia, sino está para que quien lo acusa tenga la carga probatoria, tenga la obligación de probar que él cometió una conducta, que esa conducta encuadra en un tipo penal y que él es culpable de esa, y por lo tanto merece una sanción o un castigo. ¿Sí? Entonces, cambia no solo las formas, sino también el fondo del procedimiento, y los operadores jurídicos ahora tienen intervenciones diferentes, ¿sí? Con derechos y obligaciones señalados en la propia legislación, Ricardo. Ok, bueno, estamos hablando de figuras que se incorporan al sistema penal, como es la del asesor jurídico. Así es. Ese es para la parte de la víctima, ¿no? A partir de que, pues obviamente, también como bien lo mencionaba maestro, tiene derechos. Y nadie se los hacía valer, porque si, como usted lo decía, a lo mejor por falta de impericia técnica por parte del Ministerio Público, a lo mejor por sobrecarga de trabajo, el otro día estaba revisando la cantidad de expedientes que llevan por Ministerio Público, difícilmente poder salir a tomar pruebas, poder solicitar todo lo que se requiere de todos los casos. Ahora, obviamente, pues eso es parte del presupuesto. Estamos hablando, vamos a meternos a lo mejor en varios rubros del sistema jurídico, del sistema de los poderes, en este caso el Poder Judicial y también del Poder Ejecutivo. Ok, bien me decías, hubo una modificación donde existe la presunción de inocencia. Yo siempre he escuchado, y te lo digo aquí, la defensa técnica. ¿Qué podemos entender por la defensa técnica, maestro? Sí, primeramente, Ricardo, entender que defender o entender la defensa es saber que vas a representar los intereses, los derechos de otra persona ante un peligro, ante un daño que podría presentarse en su persona, en sus intereses. La defensa técnica, tal como la concebimos al día de hoy, requiere, el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere que ahora quien represente al imputado y en su caso el asesor jurídico deben ser abogados titulados. Desapareció la figura de la persona de confianza y ahora desde la detención, quien represente los intereses y asista al imputado a lo largo de todo el procedimiento debe ser un abogado titulado. Lamentablemente, Ricardo, debo decirte que el problema está en que este sistema es, aunque ya no es tan nuevo, quienes estamos litigando y quienes estamos trabajando en este sistema no fuimos preparados en este sistema. ¿Sí? Las nuevas generaciones sí están siendo preparadas en este sistema, pero nosotros estamos aprendiendo, incluso los jueces, y aunque estemos llevando cursos, ¿sí? Estamos aprendiendo bajo el paradigma del sistema del fallo y el error, ¿sí? Y hay tantos códigos nacionales de procedimientos penales como jueces lo hay. Y te puedo poner un ejemplo acerca de esto para que te des cuenta cómo funciona nuestro sistema de justicia. En la Ciudad de México se respeta la presunción de inocencia y se respeta la ley en el sentido de que en cada audiencia el imputado está libre en su persona, a un lado de su defensa, sentado ocupando a un lado de su defensor un asiento. Si tú quieres vigilado y como quieras que sea, pero como lo dice la ley. Pero ve al Estado de México y todos los imputados generalmente están en un área de seguridad, violando no solo su derecho humano a la presunción de inocencia, sino violando las disposiciones legales que ellos mismos crearon, Ricardo. ¿Sí? Entonces, debemos entender, y eso es algo que tenemos que hacer valer nosotros como defensores.
¿sí? Que se cumpla la ley y que en realidad se cumpla con el debido proceso, porque cuántas veces hemos oído escuchar en los medios de comunicación personas que se fueron libres porque la autoridad no supo respetar el debido proceso. Ahí ya estaríamos entrando, ya metiéndonos al debido proceso. Antes de llegar a esa parte, maestro, yo te quisiera preguntar, ya hablamos del nombramiento de un abogado y ya desapareció la figura, la figura de la persona de confianza, que ahorita está reviviendo en el laboral, ¿eh? Eso es otra cosa que hay que analizar. Pero bueno, ya empezamos con la defensa técnica, el nombramiento de un abogado, pero ahora, ¿cuáles son las obligaciones y los derechos del defensor al aceptar el cargo? Mira, primero desde que la persona es detenida, sus derechos fundamentales, uno de ellos, no solo la presunción de inocencia, sino también a contar con una defensa técnica, es decir, con un abogado titulado, pero que además entienda y comprenda cómo funciona este sistema. Las obligaciones principales del abogado, bueno, las vas a encontrar en el artículo 117 de la legislación adjetiva de la materia, donde se establece pues, que tiene el derecho, pues vamos a contemplarlos como derecho y obligación, Sí. de manera imperatributiva, pero tiene las facultades y derechos de entrevistarse en privado con su cliente, conocer la versión de los hechos que le dé su propio representado, eh, realizar actos de investigación, proponer datos de prueba y en términos generales, ¿verdad? Dar una asistencia técnica consiste en hacer recomendaciones en función de los intereses del imputado, como en este caso lo estamos platicando, Ricardo. Ok, esto significa que la relación abogado, en este caso cliente, voy a llamarle así, debe de ser respetada también tanto dentro del tribunal como en la parte de confidencialidad, porque supongo que esa es una obligación por parte también del abogado, guardar la confidencialidad de los actos y de los datos en este caso, del cliente, que sería el imputado. Sí, Ricardo, algo que es muy importante es que cuando ocurre un delito, la primera autoridad en tener conocimiento de esta circunstancia es el Ministerio Público. Bueno, en muchos casos es la policía, ya Como sea la primer policía, respondiente. sí, el primer respondiente, que puede ser, normalmente son policías preventivos. Ellos son los que llevan y lo ponen a disposición del Ministerio Público. Ahí ya en las instalaciones del Ministerio Público y desde el momento en que es detenido, él tiene una serie de derechos, ¿sí? Que generalmente no se cumplen. Siempre vas a ver como una cuestión meramente formal, que los policías llegan y hacen una puesta a disposición y de las primeras cosas que ponen es que le leyeron sus derechos. Muchos policías no saben ni de qué derechos estamos hablando. ¿Sí? Y todo esto es fundamental durante el procedimiento, Ricardo. ¿Por qué? Porque parte de nuestra obligación como defensores es asistir y que el imputado comprenda el acto en el que va a participar y cuáles serán las consecuencias jurídicas que esto le va a traer. Y el Ministerio Público siempre va a procurar, siempre va a tratar entrevistarlo. Y desde ahí, desde su primera entrevista, es fundamental lo que él va a declarar. Por eso, desde su primera entrevista, debe estar correctamente asistido. Y si el abogado no sabe que es un derecho y una obligación el entrevistarse en privado con su defensor desde la agencia del Ministerio Público, esto va a repercutir posteriormente en las demás etapas del procedimiento penal. Efectivamente, Raúl, la verdad es que la defensa debe de tener conocimiento pleno del proceso donde se encuentran, pero estamos tocando el Ministerio Público. El Ministerio Público es algo que siempre me sorprende. Son abogados que estudiaron como tú, como yo y como muchos otros abogados en una universidad y aprendemos ética y aprendemos una serie de valores, hacemos un juramento y precisamente hace 8 días estaba yo platicando con el doctor Cifuentes y decía, ¿qué es lo que sucede cuando llegan a ese tipo de dependencias? ¿Por qué un cambio tan brutal en su conducta? ¿Qué
te ha sorprendido o qué me puedes decir? Porque tú eres un académico. Entonces, ¿qué sucede con los alumnos o con los abogados cuando salen y se convierten en ministerios públicos? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos falta en la universidad? Mira, no creo que sea una falta de la universidad, de la academia, Ricardo. Yo creo que estamos en un sistema, el sistema está creado para funcionar así, y quienes ingresan al sistema tienen que funcionar de esa manera. Lo que habría que cambiar es el sistema, lo que habría que cambiar es la forma y la voluntad política, porque nuestro sistema de justicia está politizado, querámoslo o no. Y uno de los grandes defectos que yo he visto, especialmente en la etapa de investigación ahora con este sistema actual que tenemos, es que están bajo o trabajan bajo presiones políticas y también bajo la premisa de la obtención de algún tipo de beneficio. Es decir, el Ministerio Público consigna, o se sabe, ¿no? La verdad es que no sé si sea cierto o no, pero tenemos idea y conocimiento de que el Ministerio Público recibe bonos de productividad por hacer un número determinado de consignaciones y la policía también. Entonces, no les importa buscar la verdad histórica de los hechos, no les importa buscar la verdad jurídica con la intención de que ellos obtengan un beneficio, hacen puestas a disposición, cambian la situación, incluso declaran cosas que no son. Me ha tocado ver ministerios públicos, Ricardo, que cuando reciben la puesta a disposición, ellos mismos asesoran a los policías, les dicen, no, no me pongas esto, decláramelo de esta manera, porque si no, no hay flagrancias, no cuadra, ¿sí? Entonces, el Ministerio Público es una institución de buena fe, debería de trabajar de buena fe, pero la verdad es que están politizados y están perseguidos por la miseria jurídica. Es lo que te puedo decir. Bueno, más que de buena fe, deberían de ser una institución precursora de los derechos humanos. O sea, no se trata de ser ellos la Santa Inquisición, ¿no? De buscar el momento o el resquicio para consignar a alguien, sino deberían de aplicar lo que es la parte de los derechos humanos. He escuchado sentencias, he escuchado a jueces que efectivamente regañan a los ministerios públicos, ¿no? Porque ellos son los primeros que deben de velar por los derechos humanos y no consignar por consignar, lo que le llamamos consignar o puesta a disposición. Entonces, aquí hay otra cosa que yo quisiera preguntarte. ¿Qué responsabilidad tiene un abogado al aceptar el cargo, tanto legal como con el cliente? Mira, Ricardo, la experiencia que yo tengo es, primero, la responsabilidad que tenemos cualquier profesional del derecho, la adquirimos desde que hacemos un juramento, con independencia si estás o no estás en un procedimiento, porque juramos defender los intereses de otros aún por encima de los nuestros, ¿sí? Entonces, adquirimos responsabilidades morales, éticas, por supuesto, pero también adquirimos responsabilidades que pueden ir desde la parte civil, como ser responsable por la reparación de daños y perjuicios que una mala defensa le ocasiona a una persona, hasta una responsabilidad penal, Ricardo, porque alguien que abandona una defensa, alguien que no sabe hacer una defensa, puede incurrir en una responsabilidad penal. Ok, continuando bajo este sentido. Una vez que una persona protesta un cargo, bueno, ahora bien, ya me has dicho que hay obligaciones como cualquier profesionista. Legalmente, el incumplimiento de ese encargo, ¿qué sanciones puede tener un abogado? Mira, Ricardo, pueden ir civilmente hablando, una responsabilidad civil objetiva, si durante el juicio se logra demostrar que has hecho una defensa técnica deficiente. ¿Sí? Puede ir hasta la responsabilidad penal si es que como consecuencia de tu mala técnica o de tu mala práctica jurídica, tu cliente se siente abandonado o tú abandonas la defensa. Tienes que ofertar pruebas correctamente, tienes que hacer argumentos correctamente y tienes que detectar correctamente cuáles son
los puntos básicos de la teoría del caso de cada una de las partes. Ok. Ahora bien, ya ha protestado el cargo, sabiendo cuáles son las posibles sanciones en las que puede incurrir un abogado, ¿cuál sería una estrategia o una posible estrategia de defensa frente a una acusación formal? Mira, Ricardo, aquí esto es muy importante, depende mucho de la etapa del procedimiento en la que nos encontremos. Actualmente tenemos tres etapas bien definidas acerca del procedimiento que están incluso redactadas en el artículo 211 de la legislación adjetiva de la materia, que son la investigación, la preparación del juicio y el juicio propiamente hablado. Entonces, nuestros derechos y obligaciones van a depender mucho en la etapa del procedimiento en la que nos encontremos. Así es que voy a comenzar hablando de la investigación. Okay. Uno de los cambios fundamentales que se dan en este sistema de justicia que tenemos actualmente es que aun cuando la ley le encomienda la dirección de la investigación a la gente del Ministerio Público, como se trata de un sistema adversarial, la otra parte, que en este caso es la defensa, también puede investigar. De hecho, es una obligación del abogado el de recabar datos que aporten elementos de convicción a la investigación. Muchos abogados no lo saben y es parte de una estrategia. Yo puedo entrevistar personas, yo puedo solicitar dictámenes periciales, puedo con la intervención del Ministerio Público solicitar informes a terceras autoridades, ¿sí? Pero como actos de investigación propios. La única obligación que voy a tener durante el procedimiento es que en este nuevo sistema o en este sistema de justicia no se permite que lleguen pruebas sorpresivas al procedimiento. Es decir, todo aquel que participa en el procedimiento y que recaba actos de prueba debe darlos a conocer a los demás operadores jurídicos. De tal manera que cuando lleguemos a la etapa de preparación del juicio, todos tengamos un claro conocimiento de todos aquellos elementos de convicción que han de llegar al tribunal. A eso le llamamos nosotros descubrimiento probatorio. Entonces, todas las partes técnicas, incluyendo la defensa, tienen el derecho y la obligación de recabar elementos de convicción que serán primero un indicio, después se convertirán en una evidencia, luego servirán como un dato de prueba, luego como un medio de prueba y luego como un órgano de prueba durante todas las etapas del procedimiento. ¿Sí? Entonces, fundamental, en este sistema actual que tenemos, los abogados, nuestra primer obligación durante la investigación es recabar datos de prueba que nos permitan establecer una teoría del caso. Entendemos que la teoría del caso es una explicación de cómo ocurrieron los hechos, una versión que cada una de las partes le da a la autoridad acerca de cómo ocurrieron los hechos. Y entonces aquí yo tengo dos oportunidades, Ricardo. La primera es, recabo datos de prueba y me doy cuenta que los datos de prueba no son suficientes o no son aptos o pertinentes, idóneos para sostener una teoría del caso que me permita dar una versión de los hechos. A eso le llamamos una defensa activa. Cuando tú proporcionas, cuando tú das una versión de cómo ocurrieron los hechos y esa versión, pues evidentemente tendrá que estar sustentada en tus actos de investigación que vas a utilizar como datos de prueba, después como medio de prueba y después como órgano de prueba. Pero si yo detecto que no hay datos de prueba que sean útiles, que no tengo la posibilidad de establecer una teoría del caso que sea creíble, que sea congruente con la verdad histórica de los hechos, entonces voy a sugerirle a mi defendido que guarde silencio. Es un derecho que él tiene, ¿sí? Y descansar nuestra defensa en la presunción de inocencia. Y nuestro deber será única y exclusivamente durante todas las etapas del procedimiento tratar de destruir la hipótesis jurídica y la parte fáctica y probatoria de la parte contraria, en este caso de quien lo acuse. Y entonces cuando solamente nos sostenemos en el silencio, en el principio de no autoincriminación, estamos hablando de una defensa pasiva. Pero se lo tenemos que hacer saber tanto al cliente y especialmente al juez de control y en los alegatos de apertura al tribunal de enjuiciamiento. Le tenemos que hacer saber qué tipo de defensa estamos haciendo. Es una defensa activa que incorpora
una teoría del caso y que va a incorporar como consecuencia de ello una obligación, una carga probatoria o una defensa pasiva, que al no incorporar una teoría del caso y descansar en la presunción de inocencia, solo se limitará a robustecer y a desacreditar el material probatorio y la teoría del caso de la parte contraria. Del contrario, claro, claro. No, hombre, esto la verdad es que es fantástico, la verdad se oye bastante bien y para aquellos que estén interesados en la parte del derecho penal, bueno, pues aquí hay una explicación de prácticamente cómo se debe de llevar una defensa técnica. Digo, sé que el tiempo es muy corto, pero me gustaría preguntarte algo. ¿Cuándo termina, ¿cuándo termina la obligación de un abogado con su cliente en el caso penal? Sí, Ricardo, mira, establecer los momentos específicos de cuándo comienza y cuándo termina, la verdad es que es muy fácil. Vamos a comenzar cuando aceptamos el cargo, desde la etapa de investigación. Y vamos a concluir, mucha gente piensa que se concluye con la defensa cuando hemos escuchado una sentencia. A veces esto es posible cuando la sentencia, como defensor particular, como es mi caso, cuando la sentencia es absolutoria, pero aún así, escuchando una sentencia absolutoria y mirando que tu cliente sale de la cárcel o sale del centro penitenciario en el que esté recluido, es importante entender que todavía hay recursos que el Ministerio Público y la víctima pueden hacer valer. La defensa no ha terminado. La defensa termina hasta que la sentencia absolutoria cause ejecutoria. Es decir, adquiere el carácter de cosa juzgada. Pero cuando la sentencia es contraria, cuando es condenatoria, pues los que tenemos que impugnar la sentencia somos nosotros, ¿sí? Si consideramos que esa sentencia no es justa, ya sea porque no aplicó correctamente la ley, ya sea porque no valoró correctamente las pruebas, o sea porque el tribunal alteró los hechos en materia de la controversia, que son las tres canales, las tres causas por las cuales se puede impugnar una resolución. Partiendo de este punto de vista, si la sentencia es condenatoria y agotando todos los recursos, Ricardo, aún así permanece condenatoria, nuestro papel de defensor aún no ha terminado, porque él va a compurgar una pena y nosotros podemos asistirlo jurídicamente en la ejecución de esa pena para que él obtenga un beneficio penal, para ver si es posible que tenga una libertad anticipada o un mejor espacio de libertad. Claro, claro, sí, indudablemente. Bueno, pues gracias por la respuesta y te va la última. Para mí, una de las de mayor incógnita. ¿Realmente, realmente existe el efecto corruptor? Solamente en una sentencia, una de las salas de la Suprema Corte de Justicia lo ha manifestado, y fue en el caso de Florence Cassés. Me queda claro que ahí, que no nada más en esa situación ha habido faltas al debido proceso. Pero ¿por qué únicamente en los actos mediáticos o juicios mediáticos más importantes se establece este tipo de argumentación por parte de los tribunales o en este caso de la Suprema Corte de Justicia? ¿No sucede frecuentemente con los juicios del día al día de los del fuero común también? Mira, Ricardo, lamentablemente en nuestro sistema de justicia hay tantas formas de pensar diferentes. Me ha tocado ver jueces que han dictado sentencias respetando el debido proceso, ¿sí? O haciendo que se respete el debido proceso ante gente que es totalmente desconocida, es decir, que no son mediáticos. Sin embargo, no es la regla desde mi punto de vista. He visto muchas más sentencias en las que el debido proceso no ha importado sus violaciones, en las que han condenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente nuestra justicia está politizada y todo esto va a estadísticas y a informes de gobierno. Entonces, ellos prefieren informar y dar y satisfacer la voracidad de la opinión pública que hacer justicia. Conozco muchos casos en los que el efecto corruptor está presente, ¿sí? Y no obstante a ello,
los tribunales siempre encuentran la manera de que esa basura en el ojo no entorpezca su visión Claro, acerca de cómo ocurrieron los. quiero comentarte algo. Escuchaba a la ministra Olga Sánchez Cordero cuando estaba en funciones en la Suprema Corte de Justicia, que en referencia a esos videos que fueron sacados en televisión, cuando se aprendió a esta señorita Florence Cassés, que decía que el haber expuesto los videos alteraba el debido proceso y la facultad o el nombramiento de inocencia de parte de quien se le estaba inculpando. Si esto es así, entonces si yo encuentro un video, puedo argumentar, o un video prefabricado, puedo argumentar que hay una violación al debido proceso, o por qué no se usa en todos los casos. Yo tengo esa duda, te lo pregunto a ti como penalista que eres. Entonces, ¿qué me pudieras tú decir? Y sobre todo, fíjate, aquí veo también que quien debe de llamar sobre el efecto corruptor también es el Ministerio Público. Y sobre ese efecto corruptor, ¿qué es lo que sucede? Hay una regla de exclusión de efecto de todas las pruebas que sean obtenidas de forma ilícita. Y por último, nada más para complementar, ¿es lo mismo el derecho que la justicia o va por encima la justicia del derecho o viceversa? ¿Qué me puedes decir? Mira, Ricardo, tu pregunta es una pregunta que yo utilizo mucho en el aula con mis educandos. ¿Sí? Primero, el efecto corruptor, especialmente en el caso de Florence Cassés, no podemos tener claroscuros, no podemos tener una media luz acerca de las cosas. Florence Cassés no fue la única detenida en ese hecho. La pareja de ella también fue detenida en ese hecho y bajo las mismas circunstancias. También fue reproducido sus videos, también se le expuso ante los medios de comunicación como culpable y él sigue en la cárcel. Florence Cassés, por la intervención de su gobierno, que casualmente el presidente de aquel entonces de la República Francesa vino a visitarnos, algo pasó ahí tras bambalinas que después soltaron a Florence Cassés. No se puede hacer medio justicia. Si el amparo fue concedido, debe haber sido concedido para los dos, porque entiendo que la pareja de ella también promovió amparo, ¿sí? Pero los efectos para los cuales fueron concedidos unos y otros fueron distintos. Él No, sigue. no sé si por el mismo efecto, pero, pero aquí hay algo. O sea, la detención fue bajo las mismas causas. Así Eso es. es un hecho. Y Fueron entonces, detenidos al mismo tiempo. sí, y con el mismo video y todo. Pero ya nada más, fíjate, aquí ya nada más vamos a concretar esto. Si estén por encima, a ella le aplicaron la justicia Así es. por el derecho, ¿sí? A ella, desde mi opinión, Ricardo, ahí difiero un poco contigo, porque a ella le aplicaron la legalidad, no la Ok, justicia. Ella está libre no porque sea inocente, sino porque hubo fallas en el procedimiento, ¿sí? Porque su inocencia está en entredicho, ¿sí? Entonces a ella le aplicaron la legalidad y al otro chico también le aplicaron la legalidad que se corrobora con la justicia. Si él hizo algo mal, debe pagar por ello. Pero en nuestro país no siempre lo que es legal es justo, Ricardo, ¿sí? Y yo lo pongo como ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es el salario mínimo de un trabajador en nuestro país? 120 pesos diarios. ¿Cuánto gana un diputado con todas las prebendas que tiene al día? Alrededor de 5 o 10 mil pesos, no lo sé. ¿Te parece justo? No, no, pero es legal, pero es pero legal. ¿sí? Si yo le debo al banco 1,000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto me cobra de intereses al mes? ¿Sí? No sé si 20, 30 pesos, pero si yo tengo 1,000 pesos en el banco, ¿cuánto me da de interés al Seis mes? pesos. Y eso se gastan en checar el saldo.
¿sí? Porque te cobran por checar tu saldo. Y te pregunto, ¿eso es justo? No, Respuesta, bueno, no. aquí Pero mira, estoy totalmente de acuerdo que estamos hablando a lo mejor de cuestiones donde uno se compromete y se obliga, cuestiones mercantiles, así lo establece el derecho mercantil, pero en este caso, hablando de justicia, vuelvo a lo mismo, para ti es por encima la justicia o por encima el derecho, porque no tengo, nuestro presidente dice que, que no por el mal derecho mal aplicado no se aplique la justicia. Pero entonces, ¿cuál sería tu opinión? desde mi punto de vista, Ricardo, no tengo la menor duda. El bien que tenemos que buscar los abogados es la justicia. El derecho es solo un instrumento para llegar de una manera más fácil, económica, eficaz a la justicia, pero el fin es la justicia. Gracias, gracias, maestro Salas. La verdad es que muy ilustrativa esta plática contigo. La verdad es que deseo que muchos estudiantes de Derecho y quienes no sean estudiantes de Derecho, puedan ver esta entrevista académica con el maestro Raúl Salas Flores. Maestro, seguramente alguien podrá recurrir a tus servicios o por consultas. ¿Tendrás algún correo electrónico que nos puedas facilitar y al público en general? Sí, Ricardo, cómo no. El correo es el siguiente, Raúl Salas, bajo 2000 con número, arroba yahoo.com.mx. Salas con S las dos y todo en minúsculas sin acentos. Bueno, pues ahí tienen ustedes el correo del maestro Raúl Salas Flores para cualquier situación que se les ofrezca. Maestro, ¿algún comentario final? Ricardo, pues agradecerte el espacio que me das para compartir contigo algunas ideas que yo tengo y poder expresar mi sentir acerca de lo que ocurre en la justicia en México. Muchas gracias, maestro Salas. La verdad es que ha sido un placer. Siempre es un orgullo contar con personas que se han dedicado a la parte del derecho o en cualquiera de sus profesiones y que desean participar con nosotros. Finalmente, este foro es para ustedes, para todos los académicos. Seguimos invitándolos para que participen con nosotros, manifiesten sus ideas. Aquí no hay ideas incorrectas ni correctas. De las universidades nacen las ideas y de las ideas surgen las grandes cosas. Esto fue entrevista académica. Los esperamos para la siguiente entrevista académica aquí. Muchas gracias y buenas noches.